En el silencio que precede a una obra colosal, el mundo parece reducirse al roce de la madera y al susurro del viento entre las ramas de cedro. Así fue en los días de Salomón, cuando la ciudad sobre el monte comenzó a percibir, como un latido que crece, la decisión de alzar una casa para el nombre de Yahvé. Las crónicas conservadas por los ancianos hablan de medidas que abruman. Un edificio erguido según cálculo de codos, con cámaras y atrios, con el lugar santo y el lugar santísimo, donde el arca había de reposar. Y sucedió pues que hombres y artesanos, cedros y bronces, cuerdas y palancas, se convirtieron en instrumentos de una obra que quería abrir, en la piedra y en el oro, un signo visible de la presencia invisible. Salomón, sentado bajo su trono, no fue simplemente un rey que ordenó obras, fue el convocador de manos y de oficios. Se le conocía por su sabiduría, y su juicio buscó armonizar la grandeza con la santidad. Desde el principio dejó claro que el templo debía ser digno, no un palacio más en la colina, sino la morada donde el nombre divino hallaría reverencia. Mandó cartas al rey de Tiro y se abrió el envío de cedros y madera de pino. A su lado trabajó Huram de Tiro, hombre hábil en todo arte de fundición y labra, cuya mano y entendimiento fueron puestos en la obra. Entre ambos se tejió una alianza de oficio y de recursos, una cooperación que trajo materiales del litoral y de la montaña al promontorio dedicado. Las canteras, en su rudeza, guardaban el primer secreto de aquella arquitectura. Las piedras no eran simples rocas arrancadas a golpes, sino bloques preparados para encajar como piezas de un arcaico pero preciso arte. En laderas protegidas del rumor del sitio, los cortadores marcaban la roca y practicaban líneas rectas con cinceles y cuñas de madera. Allí, sin prisa aparente, se labraba cada bloque. El procedimiento era sencillo en su ingenio. Se tallaba una ranura, se introducían cuñas de madera y se humedecían. Al absorber agua, la madera se hinchaba. Con el tiempo esa tensión partía la piedra por planos que los hombres guiaban con maestría. 2 clavos, unas palancas y mucha paciencia bastaban para obtener superficies casi listas, apenas necesitadas de ajuste final. Porque el mandato real prohibía que se oyera en el monte el estrépito del hierro, los obreros trabajaban la piedra fuera del solar. Esta regla, repetida en voz baja por los sacerdotes y por los ministros, no era mera superstición, preservaba el silencio del lugar santo. Nadie quiso quebrar con el ruido la atmósfera de lo sagrado. Por eso los rodillos, las cuerdas y las rampas se hicieron imprescindibles. La piedra debía viajar ya preparada, como quien lleva a la casa un tesoro envuelto, no como quien llega con materia bruta que despierta polvo y alaridos. El transporte de aquellas piedras rozaba lo épico. Las lomas entre la cantera y el monte eran sendas de pulso y entrega. Algunos capataces imaginaban larguísimas filas de hombres empujando a la vez. Otros preferían sistemas de palancas y palos, rodillos de tronco que redujeron la fricción y permitieron que una masa titánica resbalara poco a poco sobre el suelo. Cuando la pendiente complicaba la marcha, se levantaban rampas de tierra y piedra en forma de espiral que facilitaban la elevación. En las noches frías, las cuerdas se tensaban hasta brillar con la escarcha. En los días de sol, la madera de los rodillos olía a resina y a sudor. Se dice que, en ocasiones, los hombres cantaban con voces bajas para marcar el ritmo de la tracción, como quien acompasa la fatiga con la música del trabajo compartido. No todo fue sin peligro. Una mañana, camino hacia el monte, un convoy sufrió la fractura inesperada de un soporte. La piedra, al resbalar, provocó un derrumbe que dejó a varios hombres atrapados entre polvo y maderas. No se narran aquí nombres con intención de curiosidad, se recuerda con sobriedad que hubo vidas que se entregaron en la tarea y que el lamento y la oración se mezclaron con el polvo. Los ancianos hicieron memoria y enviaron a los sacrificios por las almas, y el rey ordenó que se redoblara la vigilancia. Se incorporaron sistemas de seguridad rudimentarios, cuerdas de seguridad, tableros de apoyo, guardas en los lugares de mayor riesgo. El trabajo forzado, practicado con dureza en aquel tiempo, no se oculta en las fuentes, sino que se reconoce con respeto tal como sucedió. Hubo cansancio impuesto junto al esfuerzo voluntario.
Salomón, hombre de juicio, buscó organizar por turnos y mitigar el peso, no para eximir al poder de su época, sino para ordenar un proceso que debía ser duradero. Mientras tanto, en los bosques del Líbano, los leñadores subían a los cedros. Aquellas selvas olían a resina y a tierra húmeda. Los maderos cortados crujían al alinearse para ser atados en grandes fardos. La travesía por mar hacia Yopa fue otra proeza. Barcos de Tiro y de la costa, con sus quillas y sus aparejos, tomaron las maderas en travesías cuidadas, vigilando corrientes y temporales. Los navíos llegaban al puerto con las cubiertas cargadas de troncos, hombres hábiles los descargaban con poleas y cuerdas, y luego la carga proseguía por tierra hasta Jerusalén. El viaje no fue un mero traslado de materia. Cada tablón de cedro traía consigo un aroma que al ingresar en la ciudad producía expectación. Ya en el monte, los carpinteros alistaban vigas, las cepillaban y las ensamblaban con encastres, sin clavos expuestos, como quien edifica con elegancia y paciencia. Huram de Tiro se situó en el corazón del taller de bronce. Su oficio no era secreto, fundía columnas, labraba piletas, moldeaba los grandes utensilios que habrían de quedar en el atrio y en las cámaras. El calor de sus hornos teñía el aire con olor a metal y a leña. Con martillos y yunques daba forma a grandes láminas que luego se vestían sobre bases y frisos. El bronce refractaba la luz del sol y en la noche recibía el fuego de antorchas que reflejaban sombras danzantes. Cuando Huram fundía una pieza, hombres acudían a medir su temple. Cuando una pieza estaba lista, era un triunfo del oficio compartido entre Líbano y las costas. Salomón no permanecía ajeno a los detalles. Ordenaba que las cámaras fueran herméticas, que las proporciones respetaran la solemnidad del lugar. El pórtico y el atrio estaban calculados para que la entrada misma impresionara, para que el fiel que atravesase el umbral sintiese la transición de lo común a lo santo. Las columnas, Jachín y Boaz, se erigieron con símbolos tallados y con la mano firme de talladores que sabían trabajar la piedra con arte. No todos entendían en la ciudad el peso espiritual de cada medida. Los ancianos, sin embargo, repetían que la casa no era solamente obra de humanos, sino que debía ser morada para la manifestación de Yahvé. En la logística hubo números y turnos. No es necesario reproducir tablas para comprender la dimensión. Miles de manos, agrupadas en rotaciones, llegaron a formar un ejército de oficios. Había capataces que se levantaban antes del alba, inspeccionaban los andamios y medían con cuerdas los ángulos. Escribas anotaban los envíos, los costos del oro, la entrega de piedras y la llegada de cedros. Así se edificó una maquinaria administrativa que parecía prolongación del mismo tejido social. Levitas y sacerdotes, artesanos fenicios, obreros israelitas y siervos cananeos. Todos participaron de una estructura ordenada por mandatos reales. El oro, ese metal que recoge y devuelve la luz, acaparó una atención particular. Láminas de oro cubrieron muebles, columnas y panderos. Los artesanos golpeaban el metal con martillos hasta dejarlo delgado como el velo de una promesa. Los orfebres trabajaban en talleres cerrados, lejos del ruido del sitio, donde el calor del fuego era necesario para ablandar y aventar las impurezas. El olor del oro calentado no se parece al de otros metales. Tiene un dulzor casi imperceptible, y su brillo tiende a recordar la claridad de un día sin nubes. Sobre muebles y estancias, el oro no fue adorno vano, sino signo. La luz que lo tocara debía convertirse en símbolo de la gloria. Llegó el día de la colocación final, cuando la última piedra, preparada como las otras, medida con la cuerda y el nivel del cantero, encontró su sitio definitivo. Los hombres se congregaron en el monte, los sacerdotes ofrecieron sacrificios y entonaron salmos. El pueblo acudió para ver cómo un sueño colectivo tomaba forma ante sus ojos. Y aconteció lo que las crónicas no omiten. La nube de la presencia descendió y llenó la casa hasta cubrir el lugar santo. No es aquí el espacio para preguntar cómo la percepción del pueblo interpretó esa manifestación. La narración la registra como acontecimiento que corona la obra. La gloria de Yahvé llenó el templo, y la multitud se postró.
Aquel clímax no fue solamente un instante litúrgico, sino la culminación de una cadena de decisiones humanas sometidas a un propósito sagrado. La dedicación incluyó grandes sacrificios, colocación del arca y entronización de los ritmos sacerdotales. La casa quedó consagrada como centro de culto y de presencia. En el murmullo de la multitud, en el humo del sacrificio y en el brillo del oro se consumó la intención de hacer visible la morada de Dios entre su pueblo. Entre el polvo levantado y el resplandor posterior, la ciudad se transformó. Para algunos, Salomón había alcanzado la grandeza de un sueño imperial. Para otros, el templo era más que piedra y metal, era memoria de pacto. Huram, al revisar una de sus piezas, murmuró en su lengua el elogio de su oficio. Los capataces hicieron cuentas y anotaron mejoras. Los ancianos repasaron el orden que habría de regir las fiestas y las ofrendas. Y en todos los registros quedó la constatación de que lo que parecía imposible, levantar en silencio una casa que debía ser santuario, había sido posible mediante la conjunción de visión, disciplina y entrega. Al retornar la ciudad a sus labores, algunos detalles técnicos permanecieron en la memoria como enseñanza. Se entendió que el silencio del lugar santo no era mera ceremonia, sino una decisión que marcó la forma de operar. La piedra preparada fuera, el metal trabajado en talleres, la coordinación de rutas y de turnos, para reducir la agitación. También quedó patente la necesidad de la cooperación externa. Sin la alianza con Tiro, sin la madera del Líbano y la habilidad de artesanos extranjeros, la obra habría tenido otro gesto. Así, la historia del templo testimonia que el pueblo de Israel no estuvo aislado, sino en diálogo con otros oficios y culturas. La narrativa guarda además un silencio reverente sobre el precio humano. Cuando las crónicas mencionan hombres agotados o tareas que costaron vidas, lo hacen con un tono de recogimiento, no para glorificar la pérdida, sino para honrar la entrega. Los ancianos enseñaban que la obra sagrada no borraba la humanidad de quienes la realizaban, antes bien la aumentaba en memoria y en sacramento. Por eso se guardaron cantos y relatos, y la ciudad aprendió a leer en la piedra el nombre de aquellos que habían aportado su sudor. Desde una mirada devocional que acompaña la exposición histórica, la lección se presenta con claridad. La grandeza no nace por azar, requiere visión, orden, recursos adaptados y manos dispuestas a la disciplina. El templo, con su luz de oro y su silencio consagrado, es testimonio de que lo divino se aloja donde los humanos se disciplinan para recibirlo. No es, pues, una obra del orgullo, sino una respuesta a un llamamiento mayor. La casa debía ser digna para la presencia que la habitaría. Al concluir la narración de los hechos, la enseñanza se vuelve personal. Cada lector puede contemplar en la imagen del monte y las piedras una pregunta implícita. ¿Qué proyecto parece hoy imposible en mi vida y necesita de visión, organización y entrega para hacerse real? La respuesta no promete éxito sin costo, ni milagro sin participación humana. Afirma, con suavidad y firmeza, que aquello que obra Dios suele hacerlo mediante manos dispuestas y mentes ordenadas al servicio del propósito divino. El testimonio del templo es, finalmente, un llamado a la reverencia y a la esperanza, a creer que lo imposible puede ser alcanzado cuando la fe se traduce en acción ordenada y cuando la obra humana se somete a la santidad que la llama. Y así, en el eco de los martillos y en la quietud de las cámaras revestidas de oro, permanece una verdad antigua y potente. La presencia de Dios busca morada en lo que el pueblo arregla con humildad, técnica y sacrificio. Y aconteció que, cuando cesaron los clamores y el incenso se disipó, descendió sobre Salomón una quietud que no era del bullicio humano, sino del peso de lo eterno. El rey se detuvo en la puerta del templo y ante el altar puso su rostro en humildad, porque la obra que había erigido no le pertenecía ya solo a él, era signo y sede de la alianza.
Entonces Salomón elevó su voz en oración, y sus palabras fueron registro de esperanza y temblor. Pidió que el lugar sirviera para que el pueblo hallara perdón, para que los peregrinos extranjeros conocieran al Dios de Israel, para que cualquier clamor dirigido a aquella casa subiera hasta el cielo y encontrase oído misericordioso. Y sucedió que, en la noche siguiente, Yahvé vino a Salomón y le dijo: «He oído tu oración, y he elegido este lugar para que sea casa de sacrificio. Si tu pueblo humillare su corazón, orare, buscara mi rostro, y se volviere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y los perdonaré, y sanaré su tierra». La palabra fue directa y llena de promesa. Habló también de juicio como de disciplina paternal. Si cerrara los cielos o enviara plagas por causa de la desobediencia, habría un camino de retorno. No era una amenaza sin compasión, sino la afirmación de que la presencia no anula la responsabilidad. La casa era paso para la gracia, no su sustituto. Al cumplir la dedicación, Salomón ofreció holocaustos y sacrificios en número grande, conforme al rito. Los hombres trajeron ofrendas con fervor, y el pueblo se alegró con gran júbilo. Fueron muchos los animales presentados, y largos los días de festejo. Se celebró la fiesta de la solemne consagración, y todo Israel se reunió bajo la custodia de los ancianos y sacerdotes. Durante esos días resonaron los cantos, tocaron las trompetas, y se renovaron los ritmos que habrían de marcar las estaciones del culto. La ciudad vio, una vez más, la confluencia de lo humano y de lo divino, el trabajo del herrero y el rezo del sacerdote, la moneda del mercader y la plegario al Padre. Los extranjeros que llegaban a mirar el templo se detenían con asombro. Algunos, sin conocer la ley, inclinaban su cabeza ante la magnificencia. Otros preguntaban a los levitas y oían narrar la memoria de los patriarcas y la promesa que llegó por medio de Moisés y los profetas. En el cruce de lenguas y costumbres, la casa de Yahvé actuó como signo, una nación convocada a la fidelidad, una ciudad convertida en centro de memoria y de oración para aquellos que querían buscar al Dios verdadero. Así, la fama del templo traspasó vallas y llegó a oídos de reinos vecinos. Llegaron embajadores con presentes, y los pactos forjados en tiempos pasados se sellaron con respeto renovado. No obstante, la narración que honra la consagración no pretende ocultar la fragilidad humana. Los mismos ancianos que celebraron aprendieron que la grandeza atrae la tentación de la autojustificación y del olvido. En los consejos nocturnos, los escritos de los cronistas registraron advertencias. El señorío es frágil si no está acompañado de humildad. La casa puede ser lugar de encuentro con Yahvé y a la vez espejo que revela la dureza del corazón. Los sacerdotes repitieron ante el pueblo las palabras de la Escritura: «Si os volvéis, yo os oiré; si os endurecéis, seréis corregidos». Así quedó plantada una tensión que haría de la fidelidad la senda diaria, y de la memoria el cuidado constante. Con el paso de las estaciones, el templo se convirtió en la medida visible del pacto. En las puertas de la ciudad, los ancianos enseñaban a los jóvenes las oraciones que debían pronunciar al entrar y al salir. Las festividades llenaban las plazas de cantos y de relatos que recordaban a los antepasados. Los contadores de las familias aseguraban que las ofrendas llegaran en tiempo y forma. Pero más allá de la disciplina administrativa, lo que marcó a la gente fue la experiencia de haber tenido, por un momento, a la gloria entre sus muros. Algunos guardaron en su memoria personal la visión de aquel resplandor. Otros, más prácticos, conservaron los instrumentos y las normas como legado profesional. Ambos tipos de recuerdo eran necesarios. La fe necesita tanto de lo que conmueve el alma como de lo que ordena la vida. La casa consagrada no cerró el misterio de Yahvé, más bien lo mostró como llamada. En los sermones improvisados junto a los pórticos, los profetas menores y los ancianos repetían la invitación a la conversión. La presencia no es posesión, sino responsabilidad. Es así como, desde la piedra pulida hasta el eco de una voz que ora, quedó una enseñanza clara. Todo edificio de culto es también escuela de corazón. Y la lección que brotó de aquella gran obra fue simple y profunda. Donde la disciplina humana se une a la adoración sincera,
es posible que Dios habite. Donde la máquina del orgullo reemplaza la humildad, la misma gloria que vino puede retirarse como nube temprana. Los años siguientes trajeron momentos de paz y ocasión para la prosperidad. Los artesanos enseñaron oficios a sus hijos, y las nuevas generaciones aprendieron a leer en el templete grabados y nombres. Mas en los salmos, en las plegarias de los sencillos, permaneció la certeza de que la verdadera morada no era la piedra, sino el pacto vivo. La estructura levantada por Salomón seguía siendo para todos un signo que apuntaba a una fidelidad más amplia, la que exige justicia, el cuidado del pobre y la steadfastness del corazón. Y así, mientras la ciudad retomaba su ritmo cotidiano, la memoria de la dedicación quedó instalada como un faro interior, no para envanecerse, sino para llamar a la vigilancia. Los ancianos continuaron tejiendo relatos que enlazaban la obra humana con la acción divina. Los sacerdotes conservaron el orden y la liturgia, y el pueblo, con sus actividades y labores, aprendió a sostener la casa de Yahvé como un proyecto que no cesa de pedir entrega. En ese cruce de manos y oraciones, el templo permaneció como pregunta y como promesa, invitando a cada generación a traducir la fe en obras que merezcan la presencia que una vez entró y llenó el lugar con su gloria.